Universidad de Chile. Tiene una maestría en Ciencias de la Nutrición, con énfasis en Nutrición Clínica del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos en la Universidad de Chile. El doctor Vera es jefe de la sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá desde 1995. Es profesor asociado clínico de la Universidad de los Andes y líder del grupo de pediatría, de investigación en pediatría, PediaFit. También es presidente y fundador del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Doctor Vera, muy buenas noches. Hola a todos, ¿cómo están? Pues me encanta estar con ustedes y especialmente si no se hace en la edad pediátrica. Y especialmente como epidemiólogo me han hecho el reto de evaluar cuál es la evidencia al respecto. Por lo tanto, en mi conferencia como objetivos, tenemos planteado hacer una breve introducción sobre el vómito y las náuseas, su fisiopatología, mirar cuál realmente es la evidencia del manejo del vómito y finalmente dar unas recomendaciones actuales. Muy bien. Todos los clínicos sabemos que el vómito es un reto. Y como me decía una mamá, es que, doctor, mi hijo empezó a vomitar como el exorcista. Entonces uno sabe cuando tiene un paciente que está vomitando y lo llaman, o lo llaman del servicio de emergencias o en el consultorio, o un padre o una madre afligida por el vómito de su niña o un adolescente que empieza a vomitar. Por lo tanto, podemos decir que los vómitos pueden ser un síntoma de un proceso generalmente autolimitado. Eso le da tranquilidad. Inclusive una pataleta en un consultorio de un niño puede seguir después de la pataleta el vómito, pero también puede ser la manifestación de un proceso grave. Y lo que es más grave es que pueden causar deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico y necesidad de hospitalización. Por lo tanto, a nosotros los clínicos, los que vemos pacientes todos los días en nuestros consultorios, en nuestras clínicas, es importante aplicar lo que se ha conocido desde hace muchos años como medicina basada en la evidencia, en que debemos combinar nuestra capacidad y experiencia clínica, que es un arte. Hay que muchas veces saber cómo decirle al paciente, a la madre, a los padres, para que entiendan. También es importante, pero también debemos saber cuál es la mejor evidencia externa disponible. En ese orden de ideas, se considera que la medicina y las decisiones del clínico y del médico actual debe ser el médico que combina la capacidad y experiencia clínica con la mejor evidencia externa disponible. En ese contexto, la medicina es un arte y una ciencia y ninguna es suficiente por sí sola. Ahora, todos sabemos que los diagnósticos diferenciales del vómito son variados. Puede ser un problema gastrointestinal, puede ser un problema neurológico, es decir, un tumor, una apendicitis, un problema de obstrucción renal, un problema, una galactosemia, un defecto del ciclo de la urea, un problema endocrinológico, una cetoacidosis diabética, una neumonía con gastroparesia que puede debutar con vómito, o mucho de lo que vemos los gastroenterólogos como, por ejemplo, la bulimia y los nutriólogos, el síndrome vómito cíclico, etc. Sin embargo, la causa más frecuente de vómito en la edad pediátrica es la gastroenteritis aguda. Por lo tanto, nosotros debemos saber que existen algunos signos de alarma en la edad pediátrica, como un vómito que inicia antes de los 2 años, un vómito que sea severo y bilioso, especialmente el bilioso, que esté asociado con hemorragia digestiva, con falla en el crecimiento o el niño que ha bajado de peso rápidamente, el vómito que generalmente se aumenta cuando hay ayuno o con alta ingesta proteica, cuando hay déficit focal o un estado mental alterado nos puede hacer sospechar de un problema neurológico, o en casos de hipoglicemia, hiperglicemia, acidosis metabólica, hiperamonemia, alcalosis respiratoria o un anion gap aumentado.
Sin embargo, como ya les dije, la causa más frecuente de vómito en la edad pediátrica es la enfermedad diarreica aguda o gastroenteritis aguda. Y en ese contexto debemos saber que es una afección gastrointestinal de origen infeccioso que puede tener síntomas como náuseas, vómitos, fiebre o dolor abdominal y generalmente es autolimitada, pero puede complicarse con deshidratación y en eso es bien importante porque una de las causas más frecuentes de deshidratación fuera de la diarrea es el vómito. Pero también estos pequeños pacientes se puede producir malnutrición y llegar a la muerte. Por lo tanto, nosotros como gastroenterólogos, nutriólogos y pediatras debemos saber que la gastroenteritis en nuestros países es una responsabilidad social que implica prevención con el fomento de la lactancia, agua potable. Por ejemplo, en Colombia, aunque el 80-90% de nuestras ciudades capitales tienen agua potable, solamente el 30% en la zona rural tiene agua potable. Debemos ofrecer a nuestros pacientes una nutrición adecuada y obviamente la vacunación contra rotavirus. Y según la Organización Mundial de la Salud, nuestra guía colombiana de práctica clínica colombiana y la estrategia AIEPI, los pilares del tratamiento en la gastroenteritis aguda, enfermedad diarreica aguda, son la hidratación, una buena alimentación, la educación y el zinc oral. En esta diapositiva podemos ver que a pesar de todo, si vemos en esta gráfica, en los años 90 más o menos casi morían anualmente cerca de 2 millones de niños en los años 90 y actualmente todavía mueren, por ejemplo, en esta diapositiva del año 2017, cerca de 750,000 niños al año. Por lo tanto, se considera que la enfermedad diarreica es la tercera causa de muerte en niños menores de 5 años, y esto fue en el año 2017. Por lo tanto, los niños se siguen muriendo. Una de las causas es la misma diarrea, la malnutrición, pero también el vómito que conlleva malnutrición y empeoramiento de este cuadro infeccioso. Por otro lado, se sabe actualmente que el 30% de la causa es el rotavirus, pero también otro 30% está dado por adenovirus, cólera, shigella y campylobacter. Sin embargo, a pesar de que sabemos hace mucho tiempo que existe la vacuna de rotavirus y que existen las sales de hidratación oral, que es uno de los mayores inventos, yo creo, de la medicina moderna, podemos ver en esta diapositiva que murieron en el año 2016 83,158 niños porque no se les coloca la vacuna contra el rotavirus, que eso es gravísimo, digamos, algo que debería ser, ahora que estamos en la época de vacunas, pues es un pecado, digamos, mortal no vacunar a un pequeño paciente de esto. Pero lo que es peor, todos sabemos que lo primero que toca hacer cuando un paciente tiene una gastroenteritis es aumentar los líquidos orales, el suero de hidratación oral, pero solamente un 50% en el mundo de nuestros países cumple esa recomendación del suero de hidratación, una alimentación temprana y en muchos casos seguir dando lactancia materna. Ya específicamente hablando del vómito, solamente quiero recordarles algunas cosas muy específicas y generales, como dónde está el centro del vómito. Aquí tenemos la médula oblonga, aquí tenemos el cuarto ventrículo y vemos que cerca a la base del cuarto ventrículo está el centro del vómito. Muy cercano a esto está la zona de gatillo quimiorreceptora, en esta área de la base del cuarto ventrículo, y el complejo vagal dorsal en el área postrema y el núcleo del tracto solitario en esta área. Claro, cualquier influjo o aferente que llegue y que comprometa la zona gatilla va a haber unos efectores que se van a traducir
en náuseas y vómito. Y en esta diapositiva he querido resumir lo que sería más o menos los estímulos del centro del vómito y de la zona de gatillo, y podemos decir que hay 4 grandes formas de producción del vómito. Una es a nivel gastrointestinal, donde las células enterocromafines, enteroendocrinas producen la serotonina. Sabemos que es un órgano con abundante cantidad de serotonina, y cualquier obstrucción, inflamación, infección se puede traducir por vía vagal y por vía serotoninérgica con estimulación del centro del vómito. Por otro lado, existe lo que es el vómito de origen vestibular, cuando hay un vértigo de Meniere, cuando hay una inflamación, una otitis o una lesión o un tumor en el oído, puede desencadenar también vómito. Hay una tercera causa que es no muy bien entendida, que es a nivel de la corteza. Y ahí y es difícil de explicar porque simplemente hay muchos aspectos comportamentales, por ejemplo, digamos, de evitar de causas de aversión. Por ejemplo, a mí me puede producir aversión, no sé, el brócoli. Entonces puedo producir náusea y puedo tener vómito, y eso me evita y me recuerda ciertas cosas. Eso es un poco más complejo, y los efectos de otras terapias como por ejemplo la quimioterapia, la anestesia, que puede también aumentar el vómito. De todas maneras, cualquiera de estos 4 influjos de estimulación del centro del vómito y de los receptores se traduce en algunas eferentes motoras que podemos resumirlas en somatomotores, como una contracción severa del diafragma, una contracción abdominal que produce generalmente vómito. Generalmente el vómito va precedido por las náuseas, y también hay factores autonómicos como un aumento de salivación, un sudor frío, vasoconstricción cutánea, relajación gástrica proximal, etc. Muy bien. Sin embargo, cuando uno ya estudia un poquito más específicamente, y los invito a revisar este paper del año 2018, donde específicamente analizan la fisiopatología de la náusea y el vómito en la gastroenteritis, a pesar de que hay una inflamación del sistema gastrointestinal que estimula el centro del vómito, parece ser que el ayuno y la deshidratación lleva a un aumento de cuerpos cetónicos, lo que hace una estimulación frecuente y reiterativa del área postrema y de la zona receptores de gatillo, que empeora el vómito. Es decir, que es importante que rápidamente el paciente empiece a vomitar, diarrea, etcétera, mantengamos un estado de hidratación y evitemos la cetosis con una realimentación temprano, evitando específicamente el vómito. En este contexto, nosotros hace unos 10 años ganamos una convocatoria del Ministerio colombiano para desarrollar la Guía Colombiana de Gastroenteritis o Enfermedad Diarreica Aguda en menor de 5 años. En esa época yo era el presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología. Nos unimos con la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Red Padres y Madres Papás en Colombia, la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y Universidad de Antioquia. Yo pues participé como gastroenterólogo y epidemiólogo. Aquí estamos los 4 epidemiólogos, y pues aquí estamos 2 gastroenterólogos, y pues ven que todo brilla en ese grupo, excepto esta poderosa doctora que participó en nuestra guía, que fue publicada en el 2013, pero simplemente les quiero resumir. Esta guía de práctica clínica nos demoramos casi año y medio. Se constituyó en 28 preguntas que resultaron en 45 recomendaciones en prevención, diagnóstico y tratamiento. Usamos altos estándares metodológicos. No solamente analizamos la evidencia, sino el costo-efectividad. Esta guía fue adaptada por Perú y México,
y también, como nosotros se hizo el estudio de la costo-efectividad, incluimos en el plan obligatorio de salud del SIN para el tratamiento de la diarrea. Sin embargo, solamente les quiero recordar esta guía, la pregunta 27, ¿cuál es la eficacia y seguridad de los antieméticos en un niño con enfermedad diarreica aguda? Y aquí está la pregunta, la parte 1 de la pregunta, en los niños menores de 5 años, o sea, la pregunta más específica, ¿cuáles son las indicaciones para usar antieméticos para el manejo del vómito? La recomendación inicial, entonces, recomienda administrar las sales de rehidratación oral fraccionada y pausadamente, con cuchara, ojalá fría, para contrarrestar el vómito en niños menores de 5 años, en quienes se intenta mantener la hidratación o tratar la deshidratación. Por lo tanto, lo primero en un niño que empieza a vomitar, pues es calmar a los padres. Segundo, inmediatamente vomita, pues no intentarle dar suero, caldos o aumento de líquidos, esperar un poco que los cambios autonómicos pasen unos minutos, digamos que el niño se reponga, y posteriormente, pasados unos 10, 15 minutos, pues uno tiene que iniciar la hidratación oral. Si es con suero, pues ojalá frío, con jeringa, con cucharitas, si el niño está vomitando. Ahora, la mayoría de pacientes responde a la mayoría de estas maniobras, es decir, que en la gran mayoría de estos pacientes es autolimitado. Pero, ¿en qué casos cuando el paciente le dicen, doctor, es que mi hijo está vomitando, lleva 4 vómitos en media hora, ¿qué hago? O llega el paciente a emergencias o nos llega a nuestro consultorio y la pregunta es cómo escoger el antiemético correcto en este contexto basados en la evidencia. Y aplicamos lo que los americanos llaman el STEPS, es decir, tengo que escoger algún medicamento que ofrezca seguridad, tolerabilidad, eficacia, que ojalá sea económico, buen precio y que sea simple de usar. La segunda parte de la pregunta, y era más específica, en los niños menores de 5 años con diarrea, administrar metoclopramida comparada con ondansetron, con placebo y no suministrarla disminuye la gravedad, o sea, según gasto fecal, diarrea, riesgo de hospitalización de forma segura. Y en ese momento, 2013, la evidencia decía, se recomienda el uso de ondansetron en una dosis única oral, 2 miligramos en menores de 15 kilos y mayores de 6 meses, 4 miligramos entre 15 y 30 o endovenoso 0,15 miligramos por kilo en los niños con vómito asociado a la enfermedad diarreica aguda. Obviamente en ese momento nosotros solamente, los niños no se tragan una tableta, si vieran que era muy difícil y nos tocaba de una manera artesanal hacer cosas, digamos, para que el niño pueda suministrar. O sea, la mayoría de estos pacientes, la realidad es que la recibían endovenosa o intramuscular. En los vómitos asociados a la enfermedad diarreica que no tienen deshidratación, pero tienen un alto riesgo de estar, y en aquellos niños con deshidratación que no han tolerado la terapia de rehidratación oral, con el fin de disminuir la necesidad de uso de líquidos endovenosos y la posibilidad de hospitalización. En ese momento la evidencia nos mostraba que era una recomendación fuerte a favor. Por lo tanto, se recomienda considerar, y eso es bien importante, como niños con alto riesgo de deshidratación, aquellos que tengan 3 o más vómitos en 1 hora o más de 5 o más vómitos en 4 horas. Esto es lo que nos mostraba la evidencia y es lo que actualmente yo pienso que puede seguir siendo válido. Ahora, no se recomienda ondansetron en niños que cuando haya sepsis, obstrucción intestinal, abdomen agudo, pero tampoco vimos que no se debería recomendar, por ejemplo, metoclopramida, alisapride, que se estaba usando mucho en esa época, ya que pues no había evidencia suficiente y una recomendación de fuerte en contra es para no hacerlo. Por lo tanto, simplemente podemos decir que ondansetron, en términos generales, es un antagonista potente y selectivo de la serotonina a nivel de los receptores 5-hidroxitriptamina. Aquí está, por ejemplo, el ondansetron, cómo actúa en estos receptores, los bloquea. Parece actuar en el sistema nervioso central, pero también en el periférico. Su inicio de acción es a los 15 minutos y tiene una ventaja que presenta una absorción por vía oral del 100%.
se une a las proteínas plasmáticas en un 75% y el metabolismo es fundamentalmente hepático vía hidroxilación. Las concentraciones plasmáticas más o menos se obtienen a la hora y media, pero lo que es más interesante es que tenemos que ver que realmente un niño no se traga una tableta, realmente los niños después de los 4 o 5 años se tragan la tableta. Por lo tanto, uno de los avances ha sido usar una forma liofilizada, es decir, tabletas, como ven en esta gráfica, donde se compara tomarse una tableta de ondansetron de 5 miligramos con agua o usar una tableta biodispersable liofilizada sin agua. Claro, eso es una ventaja para nosotros los pediatras, los gastroenterólogos, que no manejamos, muchas veces son niños muy pequeños que no pueden tomarse una tableta, pero lo que quiere mostrar esto es que la concentración de ondansetron, tanto en tabletas como polvos biodispersables liofilizados, es exactamente igual, es el comportamiento igual. En esa época se hizo con la Universidad de Antioquia, el doctor Iván Flores, los estudios de costo-efectividad y definitivamente se vio que por lo menos podría haber un ahorro de $40 por paciente. Sin embargo, los estudios extranjeros hablan de $400 por paciente por evitar sobre todo hospitalización. Aquí este fue el modelo que se usó y aquí ven simplemente en esta gráfica donde cuando uno usa ondansetron disminuye el costo, pero si no usa ondansetron en un paciente con gastroenteritis empieza a aumentar el costo generalmente, sobre todo por hospitalización. Para ir al grano, como epidemiólogo, solamente hay más o menos unos 20 estudios que muestran estudios aleatorios controlados al respecto. Sin embargo, yo solamente voy a traer 3 estudios grandes que me han parecido muy importantes. Uno publicado en el año 2016 de la doctora Sayesca, epidemióloga, gastroenteróloga pediatra, pues que agrupa 10 estudios aleatorios controlados con 1.215 pacientes. Lo interesante de este estudio del 2015 es cuando ellos miran la cesación de vómito cuando uno da la primera dosis en la primera hora. Empezó el paciente a vomitar, ¡pum! En ese momento. Pero interesantemente, habían 2 estudios que lo dieron por vía endovenosa y otros 2 estudios lo dieron por vía oral. Y lo que demostró este estudio es que con una evidencia débil a moderada, hubo una disminución del vómito, aumentó en un 50%. O sea, 1 de cada 2 pacientes se les quitaba el vómito. Por lo tanto, eso fue muy importante en ese momento, en este metaanálisis. Sin embargo, se vio que si se daba después de las 4 horas parecía que no funcionaba, en las 24 horas siguientes tampoco y en las 48 horas tampoco. Por lo tanto, una de las conclusiones importantes que me parece en ese estudio es que en el análisis de su grupo basado en la vía de administración mostró una reducción de los vómitos con la administración oral. Increíble, pero no con la endovenosa. O sea que, claro, un niño que llega a emergencias y se le va a colocar una vena en que empieza a llorar, a patalear, a pelear con la enfermera y todo, etcétera. Mientras si un niño llega y algo de buen sabor se le coloca en la lengua y rápidamente y tiene los mismos niveles, probablemente todos estos factores hicieron de que esto fuera una realidad. En este mismo estudio, sin embargo, se vio que el dar ondansetron disminuía en un 50%, disminuía la falla en la rehidratación, la terapia de hidratación oral, disminuía en un 50% la hospitalización, disminuía en un 50% de una forma significativa y con una evidencia moderada la rehidratación endovenosa, pero
Los pacientes que realmente se les daba el ondansetron tardíamente y regresaban, pues en esos pacientes no impedía el retorno al servicio de emergencias. En este estudio también se observó que estos pacientes de una forma significativa se los podría hidratar mucho mejor en la primera hora y en las primeras 4 horas. Es decir, en comparación con el placebo, la administración de ondansetron para los vómitos en niños con gastroenteritis aguda puede mejorar la eficacia de la terapia de rehidratación oral. Los efectos adversos fueron similares en ambos grupos. En este estudio se analizó también los efectos colaterales. El segundo estudio que les quiero mostrar es este metaanálisis publicado hace apenas 2 años y resume más o menos la pregunta que me hicieron cuando me pidieron que evaluara la evidencia para que nosotros los médicos clínicos tomáramos decisiones. Y es perfecta. Una única dosis de ondansetron para vómito en niños y en adolescentes, ¿qué tanta evidencia tiene? Entonces, en este estudio, aquí podemos ver la primera evaluación es la cesación o parar el vómito en las 8 horas después de la administración al tratamiento. Y se observó que con una evidencia moderada, débil a moderada, porque pues bueno, tiene un poquito de heterogeneidad, o sea, una heterogeneidad relativamente alta, pero mejora en un 40% para el vómito en las primeras 8 horas. Sin embargo, los otros outcomes que se analizaron, los otros desenlaces, como falla en la rehidratación oral, mejoró un 60%, dar una sola dosis de ondansetron, disminuyó en un 60% la falla en que el niño recibiera las sales o el suero de hidratación oral. Por otro lado, también se observó que disminuía casi en un 55% la necesidad de hidratación endovenosa. Por otro lado, se disminuyó en un 50% la necesidad de hospitalizarse en las primeras 8 horas. Sin embargo, no protegió para que el paciente pudiera volver si se aplicaba tardíamente. Es decir, en este estudio, en esta revisión sistemática de la literatura, con metaanálisis, la evidencia muestra, con una evidencia moderada e importante, que muestra que el ondansetron disminuye los vómitos, los fracasos de la terapia de rehidratación, la necesidad de rehidratación endovenosa y la prevención de la hospitalización. Sin embargo, en este estudio la realidad es que no se pudieron examinar las diferencias en los efectos adversos. Y el último estudio que les quiero mostrar, es del estudio del Pediatrics, y me gusta porque se analizó mucho también nuestra literatura latinoamericana, Brasil, todos los estudios. Se analizaron 24 estudios aleatorizados que agruparon 3.482 niños, y uno de los principales autores es mi amigo Iván Flores, con el cual desarrollamos la guía colombiana de gastroenteritis. Ellos hicieron una búsqueda en Medline, Cochrane, etcétera, y literatura inclusive de nuestros países, pero lo interesante se aplicó lo que se llama una técnica epidemiológica, que es el network metaanálisis, que simplemente, como muchos de los laboratorios no invierten en, por ejemplo, comparar a lisapride con ondansetron, o sea, porque no les conviene o no les gusta o no se puede realizar. Lo que se hace es hacer un análisis indirecta con unos criterios de inclusión y se compara indirectamente 2, 3, 4 medicamentos. Y en este network metaanálisis se hizo con un efecto de modelo aleatorio, se comparó todos con todos. Aquí está, por ejemplo, domperidona, granisetron, aquí se esté comparando, por ejemplo, parar el vómito, evitar hospitalización, evitar, el uso de hidratación oral, etcétera, todos los ítems que están aquí determinados.
Pero quiero resumirles este paper de manera fácil, pero cuando se analizó cuáles paraban el vómito, se vio que el único que tenía la mejor intervención, claro, porque disminuía inclusive 3 veces más la posibilidad que los demás en parar el vómito. Por otro lado, evitaba la hospitalización. La mejor intervención fue también el ondansetrón. La disminución de la necesidad de líquidos endovenosos, también la mejor intervención, que era uno de los outcomes que se hizo en este network meta-análisis, fue el ondansetrón. Pero mire qué interesante, cuando se vio los efectos colaterales, se vio que pues eran el ondansetrón, los efectos colaterales eran prácticamente igual que el placebo. Sin embargo, algunos otros como el diminehidrato, la domperidona, podían tener efectos colaterales mayores. Solamente les quiero mostrar, si quieren analizar la literatura acerca del uso de antieméticos en niños del Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition del 2019, donde ellos observan que el uso de antagonistas de los receptores D2 producen hasta 25% tienen efectos colaterales, como extrapiramidalismo, especialmente con la metoclopramida, la caticia, la disquinesia tarde, la prolongación de QT y otros como, por ejemplo, sedación. Como observan acá, el ondansetrón y los antagonistas de los receptores de 5-hidroxitriptamina pueden producir dolor de cabeza, en algunos pacientes estreñimiento y diarrea. Sin embargo, se ha visto esto generalmente, yo revisando ya específicamente esto, sobre todo en la literatura de adultos. Por ahora no he visto ningún niño con aumento de QT o alguna cosa así. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que en medicina el cero riesgo no existe. Hace poco estamos pasando una pandemia terrible y a nadie se le ocurrió que alguien podía iniciar una guerra mundial. Y uno dice, no, es una locura, pero eso es el mundo. Por lo tanto, podemos decir que el cero riesgo no existe, pero nosotros con la literatura y con la evidencia podemos escoger medicamentos que nos ofrezcan seguridad, tolerabilidad, eficacia, que sean de buen precio y probablemente muy fáciles de dar. La recomendación en nuestra guía, que en estos pacientes se recomienda el uso de ondansetrón en una dosis única, oral, 2 miligramos en menores de 15 kilos y mayores de 6 meses, 4 miligramos en 15 a 30 o endovenoso 0.15 miligramos por kilo en los niños con vómito asociado. Eso fue en el año 2013. Yo diría que eso sigue en nuestra guía, sigue activo, digamos, eso no hay, lo único sería que de pronto podríamos ver que la mayoría de evidencia muestra que se debe usar en mayores de 6 meses, entre 7 y 15 kilos 2 miligramos, entre 16 y 34 miligramos y mayores de 38 miligramos. Esto pues es mágico. Yo realmente he tenido pacientes que me han llegado a mi oficina vomitando y se les da una tableta, se coloca en la lengua, se absorbe y rápidamente les para el vómito. Por lo tanto, y ya para terminar, para llevarse a la casa, podemos decir con esta evidencia sólida, que ondansetrón es el único medicamento antiemético efectivo, seguro y más estudiado para control del vómito, para evitar fracasos de la terapia de rehidratación oral, que evita la necesidad de rehidratación endovenosa y previene la hospitalización en niños con gastroenteritis aguda con una evidencia de alta calidad. En segundo lugar, que la metoclopramida, dexametasona, granisetrón, domperidona y dimenhidrinato son similares a placebo, o sea, no sirven, no hay evidencia, y definitivamente algo que se empezó a usar en nuestro país, no hay evidencia del alisaprid. También podemos decir que el ondansetrón oral parece superior cuando se administra
sobre todo rápidamente por vía oral, y en niños con 4 o menos vómitos y entre más rápido empecemos el tratamiento y el paciente empieza a vomitar, y cuando empezamos, digamos, hidratación, líquidos fríos, calmar al paciente, pero el paciente sigue vomitando, hay que actuar rápidamente. Nuestra guía de práctica clínica de enfermedad diarreica en menores de 5 años sigue vigente en este aspecto. Las guías de práctica clínica actuales son heterogéneas en cuanto a la recomendación, pero estas nuevas evidencias serán útiles para tomar decisiones en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, y pues el uso de comprimidos liofilizados que se dispersan en la boca sin necesidad de usar agua para nosotros los pediatras pues facilita mucho su administración. Debemos recordar las dosis entre pacientes de 7 y 15, 2 miligramos, 16 a 34 y mayores de 30, 8 miligramos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Vera, por su espectacular presentación. Fue además muy didáctica porque nos hizo un panorama muy amplio desde la parte de la fisiopatología, cómo se produce el vómito, cómo se maneja, y gracias por contarnos toda la experiencia que realizó en el grupo que llevó a cabo la guía de práctica clínica. Creo que es un trabajo muy valioso para el país que, por supuesto, usted me recordará, doctor Vera, está disponible en línea, ¿cierto? La guía de práctica clínica sí. Que nos compartió. Pues el que quiera leerse las 300 páginas, hay 3 que es buena pregunta porque fue un esfuerzo muy grande. Está online, guía de práctica clínica colombiana, gastroenteritis aguda y eso. Hay una que es la ejecutiva, que es el resumen, que tiene 30 páginas, que es para los que el médico moderno, a mis estudiantes, mis residentes que seguramente me están oyendo, ellos se leen esa, pero hay una que es genial y se la recomiendo porque hicimos con dibujos una parte que es gratuita para los papás, de cómo hacer una sopita, cómo seguir la lactancia materna, y realmente nos unimos los gastroenterólogos, los pediatras, los epidemiólogos, los papás, las enfermeras y los dibujantes para llevar una cosa. O sea, ustedes online pueden bajar eso y entregarle el link al papá, y ellos en su casa probablemente no van a dejar que el niño se deshidrate. Maravilloso, doctor Vera. Yo creo que ese tipo de iniciativas vale la pena resaltarlas y, por supuesto, recordar siempre a los padres y a los médicos para que puedan acceder a ellas. Doctor Vera, le cuento que ya nos han venido llegando preguntas, y también para todos los que en ese momento están conectados ahora con nosotros, por favor, formulen sus preguntas en la ventana donde están viendo la transmisión y poco a poco las iremos compartiendo con el doctor Vera. Entonces, voy a iniciar con algunas preguntas relacionadas con el tema de hoy. Hablemos un poquito, doctor Vera, acerca del niño, este niño de 6 meses, que ya quedó muy claro que es el niño de 6 meses en adelante que puede recibir ondansetron. ¿Cómo se dosificaría en un niño de 7 meses de edad, por dar un ejemplo, ondansetron, entendiendo que viene en Colombia en tabletas de 4 miligramos? Bueno, muy buena pregunta. Pues mira, el problema es que, bueno, las tabletas biodispersables son de 4. Yo lo que hago, y yo lo digo a término propio porque, como todo, si uno espera de que salga la tableta de 2 miligramos o igual, si hubiéramos esperado a que todas las pruebas de la vacuna anti-SARS-CoV-2, pues se hubieran muerto millones de personas en el mundo. Es decir, nos toca ver la evidencia, si la evidencia es sólida, y hacerlo. Pero bueno, ¿qué es lo que hago yo? Coloco una tableta biodispersable en 2 centímetros o en 1 centímetro de agua y le doy la mitad. Es decir, si la preparé en 2 centímetros, dejo que se diluye y le doy 1 centímetro. Probablemente voy a perder 0.1 miligramos o algo así. Pero en términos prácticos, yo creo que no va a haber mucha diferencia. Ahora, en niños, cuando ya se están acercando a 10 kilos, yo personalmente les doy una de 4 miligramos. Yo creo que el perfil de seguridad es amplio. Digamos, no se ha reportado cosas con ondansetron, digamos, importantes, digamos, inclusive los efectos colaterales en los estudios aleatorios controlados comparados con placebo, se ve que hay una seguridad mucho mejor que todo lo que usábamos antes. Entonces eso nos da tranquilidad. Digamos, es más grave que un niño termine hospitalizado, termine 5, 3, 4 días hospitalizado, que le coloquen una vena
que haga una flebitis, que luego haga una infección nosocomial, etc. Yo pienso que en ese aspecto, pero en general yo lo diluyo en 2 centímetros y le doy 1 centímetro y ya. Perfecto. Muchas gracias, doctor Vera. Está muy bien así. Tenemos otras preguntas relacionadas con la edad del niño con relación al ondansetron. Y yo creo que vale la pena repetirlo sin importar que lo haya comentado en su charla y ahorita en las preguntas. Nos preguntan, doctor Vera, que si ondansetron está aprobado en menores de 6 meses, y aprovechemos de una vez y hablamos acerca de cuál sería el manejo ideal de un niño menor a 6 meses que se presente con náusea y con vómito asociado a gastroenteritis. Bueno, muy buena pregunta. Bueno, en Colombia, el INVIMA lo aprobó a partir de los 6 meses. Así es. Esa es la realidad. Entonces, la evidencia es, digamos, es esa. Entonces, nosotros ya les digo yo, niños cercanos a los 6, 7 kilos, doy media tableta y la diluyo. En niños cercanos a los 10 kilos o ya cuando se están acercando entre los 10 a 15, la mayoría de veces les doy la tableta completa, digamos, porque es más fácil y aseguro y paramos el vómito rápido. Para el menor de 6 meses es una buena pregunta, porque es un signo de alarma. Un lactante menor con vómito incoercible que llegue deshidratado casi siempre, digamos, es una emergencia. Y yo pienso que muchos de esos niños deben ir al servicio de emergencia. Algunos van a necesitar líquidos endovenosos y la dosis, digamos, si es una gastroenteritis y uno está seguro que es eso, se le pondría 0,1 miligramos por kilo. Esa es la dosis que nosotros recomendamos. Así que esos pacientes que puede ser intramuscular o endovenoso, 0,1 por kilo, a pesar de que no existen. Pero, digamos, a pesar de que no haya las guías, y tiene que ser, algunas veces nos toca usarlo a pesar de que no existen recomendaciones claras. Por lo tanto, para definir, hay recomendaciones claras para el mayor de 6 meses. Para el menor de 6 meses se debe evaluar caso por caso, porque en un lactante menor un vómito puede ser el inicio de una sepsis, puede ser una bronconeumonía, etcétera, y son muchas veces pacientes que se deben manejar en los servicios de emergencias. Perfecto, muchas gracias, doctor Vera. ¿Usted podría darnos alguna recomendación para el médico que se encuentra más alejado en las áreas rurales en cuanto al manejo de la náusea y el vómito en pediatría? Pues digamos, esto, para mi gusto, digamos, si yo tengo líquidos endovenosos, me toca usar una vena, una enfermera, si no soy ducho en coger venas y todo, pues tener en los viajes o una pastilla de estas en el consultorio o algo así, pues sería fabuloso. Yo creo que evitaría una hospitalización innecesaria, una cetosis de un paciente, una deshidratación. Yo sí pienso que este tipo de cosas novedosas que se absorben rápidamente, que pueden mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, yo pienso que hay que hacer un estudio y hacer que en el plan obligatorio de salud de nuestro país entren y que sea fácilmente asequible a la mayoría de pacientes. Es decir, que no el paciente lo tenga que pagar, sino simplemente esto sea una cobertura como nosotros lo hicimos, y eso nos sentimos muy orgullosos de que el zinc se haya, por ejemplo, sea, digamos, de uso prácticamente gratuito, digamos, para la atención de todos estos pacientes. Perfecto, muchas gracias, doctor Vera. Tenemos más preguntas. Hay un pequeño bloque de preguntas relacionado con también la administración de 2 miligramos de ondansetron, pero creo que esto lo podemos volver a decir a manera de recordatorio. La pregunta está relacionada con cómo dar 2 miligramos de ondansetron, dado que la tableta viene de 4, que si se puede partir o no. Entonces, ahí me ratificará, doctor Vera, la recomendación, que fue lo que nos compartió, es diluirla, siempre y cuando se pueda diluir la tableta y darle la mitad de esa dilución para que ahí estén los 2 miligramos en la dosis que se da. Como les dije, yo lo diluyo realmente, si el niño es más grandecito, en 2 centímetros. Y lo absorbo en una jeringa y le doy 1 centímetro, y si es un niño cercano a los 6 meses,
lo diluyo en 1 centímetro y se lo coloco en la lengua medio centímetro, se lo coloca la mamá. La realidad es que tiene buen sabor, entonces generalmente los niños lo aceptan. No necesita agua extra, como tragarse una tableta, y puede ser rápidamente. Ahora, el paciente que no mejore, que es raro, realmente ese es el paciente que deberíamos pensar seriamente ir a un servicio de emergencias que actualmente estamos pues full muchas veces. De acuerdo, gracias, doctor Vera. Hay un caso que nos comparten, paciente pediátrico con trauma craneoencefálico. ¿Hay alguna consideración en cuanto a la dosis de ondansetron? Pues bueno, la realidad, digamos, ¿en qué hay evidencia sólida? O sea, ¿qué tan tranquilo yo puedo estar? 1, en gastroenteritis. 2, ¿hay alguna consideración en cuanto a la dosis de ondansetron? Pues bueno, la realidad, digamos, ¿en qué hay evidencia sólida? O sea, ¿qué tan tranquilo yo puedo estar? 1, en gastroenteritis. 2, en el vómito posoperatorio. Entonces, igual, hay metaanálisis, revisiones sistemáticas en que es la mejor indicación del vómito posoperatorio. Esa, digamos, serían los más. Y la tercera, estudios de que hay muchos estudios, y en realidad fue la razón por qué se empezó a usar el ondansetron y fue aprobado por la FDA, me acuerdo, hace muchos años, a partir de los 4 años, y bueno, después empezaron a bajar las edades, pero fue la quimioterapia. Por lo tanto, digamos, en el vómito relacionado con un postraumático, algo, no hay evidencia, digamos, eso, por eso la medicina es ciencia y arte. Probablemente si yo veo que un paciente llega con un vómito postraumático y yo le descarto una hemorragia, una lesión severa y el paciente tiene, probablemente yo lo use con unas dosis similares a las que estoy hablando. Pero ya les digo, eso hay que individualizarlo. Estas son guías, son estudios generales, digamos, en patologías más frecuentes, y la medicina tiene que ser individualizada. Pero yo entiendo, los médicos que vemos pacientes todos los días en el hospital, en emergencias, hoy he pasado por salas de cirugía, por emergencias, por hospitalización, por consulta. Todos sabemos que nos toca tomar decisiones, pero en general lo que les quiero decir es que la mayoría de pacientes con una sola dosis, la mayoría es muy beneficioso con estas dosis para la mayoría de estos pacientes. Gracias, doctor Vera. Me uno de una vez a lo que comenta sobre la única dosis, y recordemos que nos hablaba también de que la guía de práctica clínica recomienda a favor una dosis de ondansetron y pues mostraba los efectos positivos de poder administrar. La pregunta es la siguiente, doctor Vera. Hablemos de un paciente de 6 años en adelante que tiene náuseas y vómito y se le maneja con ondansetron, con una dosis. Si él recurre náuseas y vómito, ¿podría tener nuevas dosis de ondansetron? Sí, yo realmente yo no uso más de, máximo la uso 2 veces al día. Si el paciente ya después de 8 o 12 horas hace un episodio de vómito, yo les pido a los padres sobre todo que les leen con jeringa, que leen líquidos fríos, que los que reciban suero de hidratación oral lo reciban, sino agua o no sé, digamos, líquidos para mantener el estado de hidratación y calmarse. Y bueno, ahora ocasionalmente en pacientes que empieza antes de ir al cuadro de emergencias y ya son niños grandes, yo uso otra dosis de 4 miligramos y la puedo usar. Pero les digo, la recomendación tanto en gastroenteritis, en vómito posoperatorio y en quimioterapia es por lo menos usar una dosis diaria. Y pues ya les digo, yo como experiencia clínica no controlada, yo en algunos pacientes he usado una dosis a las 8 o 12 horas extra. Perfecto. ¿Y hasta cuántos días recomendaría utilizar ondansetron? En general eso es suficiente, pero nosotros los gastroenterólogos manejamos algo que se llama gastroparesia posviral. La gastroparesia posviral, digamos, desde el SARS-CoV-2 hasta, no sé, un adenovirus, un enterovirus, un
si me entiendes, puede producir gastroparesia hasta por 3, 5 días y a veces he usado una dosis diaria por 3 días. Y la mayoría de pacientes con gastroparesias postvirales, con eso ha sido suficiente. Perfecto, gracias, doctor Vera. Ahorita hablemos. Esto no hay evidencia, no hay estudios. Lo que les estoy diciendo es lo que se llama experiencia clínica no controlada, o sea, casi brujería. Quiere decir que eso es lo que yo hago en mi práctica clínica diaria, porque pues, no tengo más remedio, en el sentido que si no me tocaría hospitalizar a una cantidad de pacientes que no lo ameritan. Y ahí es muy claro lo que usted nos compartió, doctor Vera, de que pues, primero decía que era casi que mágico, lo cual es fabuloso escucharlo en cuanto a su experiencia. Y segundo, pues si en términos económicos también eso redunda en que hay menos hospitalización y menos costos, como también nos mostró en la gráfica, fabuloso. Doctor Vera, en cuanto al manejo de las náuseas, porque siempre hablamos de náuseas asociado al vómito, pero la pregunta de la náusea solo en el paciente que ya puede decir que tiene náuseas y son recurrentes, son constantes, sin vómito, ¿podría dar alguna recomendación? Bueno, le recuerdo, las náuseas es un capítulo de la gastroenterología. Acuérdense que hubo Roma 3, Roma 4, Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4. Roma 4 es cuando epidemiólogos, gastroenterólogos, nutriólogos, pediatras se reunieron, y gastroenterólogos de adultos, obviamente, para determinar cuáles eran los trastornos funcionales. Cuáles eran los trastornos como el colon irritable, qué características debían tener, como el reflujo, como el estreñimiento. Y se observó que algunos tipos de niños, adolescentes y adultos, el único síntoma eran náuseas. Y actualmente se hablan las náuseas, que es un síntoma, un trastorno funcional. Si ustedes buscan, googlean Roma 4 náuseas, ahí les van a decir cuáles son las características de estos pacientes. Y pues en este caso, el ondansetron obviamente no sería la medicación de elección. Nosotros usamos, hay bastante evidencia del síndrome nauseoso del estudio de ciproheptadina. Pero este es un tema totalmente aparte, que es un capítulo aparte de la gastroenterología de los trastornos funcionales, que a mí me fascina, que es lo que se llama el síndrome nauseoso. Antes se pensaba que esto era psicológico, pero hoy en día se sabe que es un trastorno funcional, como el estreñimiento, como el reflujo, y que tiene su tratamiento y sus indicaciones y su seguimiento. Perfecto. Muchas gracias, doctor Vera. Están conectados en este momento también investigadores, médicos, pues por supuesto que están interesados en desarrollar la investigación, profesores e incluso estudiantes de posgrado que hacen investigación. Relacionado con ello, ¿podría dar algunas sugerencias de ideas de investigación que considere haga falta explorar, al menos en nuestro país? Pues sí, claro, yo propongo, si alguien nos apoya y digamos ahí la parte económica, pues hacer un estudio de costos en nuestros servicios de emergencias, donde a veces nos toca colocar antieméticos que no hay evidencia, nos toca usar un antes y después, es lo más fácil. Es decir, yo usaba esto, esta era mi conducta, ahora salió esto, yo les doy, el niño llega, empieza a vomitar, más de 3 vómitos en una hora, listo, entra en este protocolo y listo, le doy una tableta y miro y puedo hacer estudios de costos. Y bueno, hay muchas cosas por hacer, pero pues nuestras experiencias, yo pienso que es importante hacer experiencias locales también. Así que pues hay mucho por hacer y pues investigar al respecto, digamos, para disminuir costos. Ahora, en nuestro sistema de salud, digamos, disminuir, imagínate, una hospitalización, uso de líquidos endovenosos, una enfermera que puede estar atendiendo a otro, un pediatra que puede estar atendiendo. Y yo este mismo paciente lo puedo ver en mi consultorio y tener una cosa de estas, y pues de evitar todo este problema, pues obviamente yo creo que tanto los pacientes como los padres van a estar muy agradecidos con nosotros, la verdad. De acuerdo, doctor Vera. De pronto también añadiría que estudios relacionados con las percepciones de los niños
que puedan manifestar cómo se sienten en cuanto al manejo. No es fácil de hacerlo, pero también tener esas percepciones puede ser interesantes como idea de investigación. Y probablemente niños grandes, en escolares y adolescentes, pero claro, los niños pequeños, ellos simplemente, pues obviamente, además como tiene buen sabor, lo reciben o no lo reciben y ya. Y se les quitó o no se les quitó el vómito. Así que es fácil, digamos, eso y no tiene mayor problema. Ya Perfecto. si uno ya quiere ver que el sabor, la adherencia, si le gustó o no le gustó, si fue fácil, pues ya tocaría a niños un poco más grandes. Bueno, para los estudios de investigación se considera que un niño ya puede dar una opinión muy clara de satisfacción, de malestar, de dolor, de sabor, de todo después de los 6 o 7 años. Es cuando se considera, por lo menos desde el punto de vista ético, cuando un paciente puede decir me gustó o no me gustó. Digamos, es más fácil, digamos, en estudios de investigación ver percepciones, y esa es la pregunta del investigador que me está hablando. Así es. Bueno, doctor Vera, no hemos tenido más preguntas por el momento. A todos muchas gracias por esas preguntas que nos han formulado, porque nos ayuda a reforzar lo que el doctor Vera vino hoy a compartirnos. Quedó la invitación abierta para que todos puedan consultar la guía de práctica clínica, también el canal de comunicación abierto para que cualquier pregunta que tengan después de este momento de webinar nos la formulen directamente en Pharma de Colombia, y podemos hacer el enlace con el doctor Vera en caso de que sea necesario. Justo, para mí cualquier niño que yo pueda ayudar, para mí es un honor. Así que bueno, es un honor tenerlos a todos acá por su presencia, y pues ojalá nos podamos ver ya presencialmente muy pronto. Así esperamos que sea. Ya podemos vernos por lo menos las caras más fácilmente, y todo para mí ha sido, la verdad, un placer. Así que bendiciones, y ojalá estas palabras les sirvan para que un niño evitemos una hospitalización o una deshidratación. Con eso estamos ya muy, muy satisfechos realmente. Así que bendiciones, buena energía, y pues esperemos que sigamos adelante como un país unido que queremos sacar adelante a estos peques en nuestro país. Un abrazo a todos, bendiciones y buenas noches. Gracias, doctor Vera. De parte de Pharma de Colombia, deseamos que pasen muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Así como hoy estaremos nuevamente con ustedes con otros temas de interés. No duden en formularnos sus inquietudes, ideas de temas que quieran explorar. Por supuesto, también la pueden compartir con nosotros y estaremos muy receptivos para lo que ustedes soliciten. Muy buenas noches a todos.